Este tipo de cosas por lo regular sucedían, o tal vez aún suceden en pueblos, en comunidades que están a orillas alejadas de las ciudades, y por lo que mucha gente cuenta, antes se veían más estos entes o seres. Lo que a continuación les contaré, me lo contó mi abuelo, porque él lo vivió. Me dijo que sucedió por allá en una comunidad de Jalisco, donde él nació. Dice que era un pueblo chico, pero no ajeno a las supersticiones. Estaba lleno con historias de nahuales y otras cosas paranormales. En ese tiempo, mi abuelo era joven, según dijo como de unos 20 años, y aún no se casaba. Cuenta que en aquel pueblo no había padre, y que un día llegó uno de mediana edad, como de 45 años. Venía de otra parte, no se sabía exactamente de dónde, pero su llegada fue todo un suceso, debido a que el lugar tenía mucho tiempo sin tener sacerdote. Además de que parecía ser un buen cura, miraron que también tenía mucho conocimiento en lo sobrenatural, y la gente de esos lugares, al ser muy supersticiosa, se dejaba llevar por ese tipo de cosas. En un principio todo era normal, con la diferencia que ahora se escuchaban las campanadas llamando a misa, pero luego todo empezó a cambiar. La gente notó que sucedían cosas extrañas. Entre esas cosas empezaron a desaparecer animales sin dejar rastros. Después mujeres, sobre todo las jovencitas. Los pueblerinos eran agricultores, sembraban maíz, por eso los alrededores estaban llenos de maizales y creían que alguien las desaparecía entre sus milpas. Luego, algunos dijeron que en las noches se escucharon ladridos y aullidos que salían del templo, tal vez de un perro que tenía al padre dentro de la misma, aunque no lo habían visto llegar con él. Decían que quizás alguien se lo había regalado. Incluso, algunos aseguraban que hasta habían visto salir uno por entre los maizales, y que por cierto, era descomunal. Su estatura no era normal a la de un perro común. Supersticiosos como eran, se persignaban y temerosos corrían a encerrarse a sus casas. Después se perdió una niña, luego otra y otra. Nunca se volvía a saber de ellas. Aquel padre no era muy viejo, pero extrañamente cada día se veía más joven y fuerte. Casi nunca lo miraban fuera del templo, menos de día, y por las noches se escuchaba aullar al animal, mas nadie se atrevía a investigar. En esos días se perdió una chica de nombre María, hija de un hacendado del pueblo, y fueron a pedirle ayuda. Habían escuchado gruñidos espeluznantes al momento de desaparecer y querían su consejo porque él sabía de esas cosas paranormales. Pero no estaba en la iglesia. Por ningún lado apareció. Los habitantes la buscaron y también fue extraño, pero solo hallaron un osito de felpa impregnado de sangre y un pelaje negro muy grueso y áspero. Los parroquianos optaron por encerrarse antes de anochecer. Sentían temor de ser atacados por ese ser desconocido. Tenían miedo, pero en las mañanas acudían al templo a pedir con su fe por las niñas desaparecidas, tanto del pueblo como en sus alrededores, porque también se estaban perdiendo. Una vez, cuando el padre entró a dar misa, vieron que traía un ojo parcheado. Alguien preocupado le preguntó qué le había sucedido. Contestó que se había golpeado con un cirio y terminó pronto la misa. Se les hizo raro, pero no dijeron nada. ¿Por qué iban a desconfiar de un sacerdote? Entonces, ese mismo día en la noche se perdió Carmen, una muchachita de unos 17 años. Era la que le ayudaba al padre en las labores de la iglesia y nunca llegó a su casa. Así que fueron a buscarla al templo, pero solo encontraron su rebozo entre un rastro con manchas de sangre. Ellos lo siguieron
y la encontraron ya anoche entre los sembradíos, a un lado de un gran perro negro agonizante con un charco de sangre. Al ver eso, todos quedaron helados por lo que estaban presenciando. Alguien le preguntó qué había pasado. Ella, con los ojos llenos de lágrimas, su rostro ensangrentado y temblando de temor, con un rifle entre sus manos, dijo: lo maté, y temblorosa empezó a narrar lo sucedido. Después de terminar mis labores con el padre, iba a casa, cuando sentí que alguien me seguía por entre el maizal. Lo sentía cada vez más cerca. De repente volteé y vi que era el padre. Lo reconocí en la oscuridad por un parche que traía en su ojo. Tenía la mirada perdida y desesperado me empezó a decir que corriera antes de que fuera tarde. Le pregunté qué hacía aquí y por qué quería que corriera. Ya no contestó, solo gruñía retorciéndose en el suelo. Miré que se estaba transformando en un perro, pero demasiado grande. Primero a sus manos y pies le salieron garras. Su rostro le creció y se le formó en un gran hocico con enormes colmillos. El cuerpo se le llenó de pelo negro muy grueso y los ojos como de fuego. Luego se puso en 4 patas y fue acercándose a mí. Corrí, pero pronto me dio alcance y arrastrándome hasta aquí, luego ya no supe de mí. Cuando desperté, estaba en la iglesia. El nahual me había dejado viva en ese lugar. Estaba asustada y fui a mi casa sin que nadie me viera. Tomé un rifle que mi papá guarda donde tiene la despensa. Agarré balas y regresé a la iglesia para bendecirlas. Antes había escuchado a alguien que solo así se morían los hombres lobo y nahuales. Después me fui por entre la milpa, tratando de que no me encontrara, puesto que podría estar en cualquier lugar, incluso olfatearme. Luego me vi perdida y con mucho temor sin saber en dónde me encontraba. De repente, aquel perro saltó y se puso frente a mí sin atacar. Solo se me quedaba viendo. Aunque estaba aterrorizada, aproveché el momento y le disparé. Pero él, así herido, trató de darme alcance, solo que ya no era tan rápido por las heridas que le hice. Y así me persiguió un buen tramo por entre las milpas, dejando un gran rastro de sangre. Al ir corriendo tropecé y caí. Arrastrándose llegó hasta mí, pero tampoco me hizo daño. Allí se quedó agonizante. Imagino que por el rastro ustedes me encontraron. Por lo que la muchacha contó y por lo que ellos vieron, supieron que el padre era quien desaparecía a la gente para alimentarse de carne. Primero lo hacía con animales, pero su apetito era tan voraz que lo llevó a probar la carne humana. Por eso el instinto animal se impuso bloqueando su razón. Según dicen, que cuando ellos prueban carne de personas, jamás podrán controlar la bestia que llevan dentro de un nahual. Es la ley de esa maldición. Entonces los que estaban allí, entre ellos mi abuelo, vieron como el perro, al exhalar su último suspiro, empezó a transformarse en humano frente a todos. También miraron que efectivamente era el padre. Tenía un balazo en su ojo. Se lo habían dado en otro pueblo al querer llevarse a una niña, pero la bala no estaba bendita, por eso no lo mató. Fue sepultado en un cruce de camino lejos del pueblo, según era superstición de aquellos lugares para que no fuera a cobrar vida. Carmen se fue de allí y de ella no se supo más, pero se dice que muchos años después volvieron a verla entre los maizales convertida en animal, solo que ahora eran 2 enormes perros negros que andaban en los pueblos aledaños, uno más joven que el otro. Salen a cazar cuidándose una con otra. Aseguran que son Carmen y su hija, mitad humanos, mitad lobo, la hija de un sacerdote nahual, a quien dejó su legado o maldición al abusar de Carmen. Ese fue el motivo por el cual no la mató aquel día. Supo que esperaba un hijo suyo, una familia de nahuales, decía mi abuelo, porque del pueblo que había llegado aquel padre era el hábitat de ellos.
Desde entonces nadie olvida lo sucedido. Hasta el día de hoy se cuentan historias de esos seres, y aún hay gente que siente que los observan entre los maizales. Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo.